Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 9 de abril. Obviamente, en la parte de seguridad siempre es una preocupación de todos. Todos los días estamos viendo noticias realmente dramáticas, sobre todo cuando mueren jóvenes, cuando una madre es asesinada y al bebé también se le lesiona. Ese tipo de cosas que pareciera, digamos, que nos preguntamos todo el día ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede haber tanta bestialidad? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad o en nuestro país? La Policía Nacional Civil hace cuentas diferentes. Dice que ha bajado en un 24% los homicidios en este año. Básicamente, en comparación con el mismo periodo del año pasado, hay 211 homicidios menos. En la PNC dice que se vive un conflicto de baja intensidad. La UCA, por otro lado, no le parece mucho esto de la baja de homicidios. Considera, digamos, que todavía estamos muy lejos de ser un país normal, pero le preocupa y critica el aumento de los desaparecidos y los desplazamientos forzados. Creería yo que la sociedad no tiene una percepción de que la violencia baje. Creo que la sociedad sigue percibiendo que la inseguridad es la misma. Es lo que vamos a analizar esta noche con tres invitados que obviamente tienen mucho que decir sobre el tema. Los presento inmediatamente. Julio Valdivieso, abogado, analista político, ex subdirector de la Policía Nacional Civil. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar. También nos acompaña Luis Contreras, quien es consultor en materia de seguridad con estudios en diversas universidades del país, tanto en criminología como en todo lo que es seguridad, ¿no? Sí. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Gracias, Y Nacho. Buenas noches. también está con nosotros el periodista Jorge Beltrán Luna, que es un periodista especializado en el área judicial. Buenas noches, Julio. Buenas Jorge, noches. Un gusto estar con ustedes acá. un gusto para mí estar con ustedes tres y con la audiencia sobre todo. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, la pregunta global del programa, ¿qué está pasando? ¿Se ha disminuido el número de homicidios? La pregunta es, ¿ha disminuido la violencia? ¿Ha disminuido la inseguridad? ¿Ha disminuido el temor de la gente que permanentemente vive en esta alerta, esta tensión permanente porque los pandilleros aparentemente están en todos lados? A ver, Luis, Sí. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando en este momento en el país donde vemos una disminución de los homicidios, pero pareciera que la percepción no cambia en la sociedad? Sí, recordemos que el nivel de homicidio siempre es una variable para tratar de medir el grado de incidencia criminal que hay en El Salvador, pues, y casi todos los países lo hacen de esa forma. Sin embargo, si nos vamos a ese número, tenemos por 100.000 habitantes más de 50 personas asesinadas, lo cual es una pandemia, pues, porque según la Organización Mundial de la Salud y también la ONU, cada 10 asesinatos, cada 100.000 habitantes ya es considerado una epidemia. Es decir, Ya 10 y tenemos 50. 50, estamos en una pandemia. Sin embargo, si nos vamos a la estadística, a comparación del año pasado, sí han disminuido. Pero aquí es el punto clave, que no solamente podemos dimensionar la seguridad pública basándonos nada más en las alzas y bajas de homicidios, lo cual está perfecto que disminuyan. Sin embargo, el control territorial, que en seguridad ciudadana se conoce como estados vacíos, ha aumentado mucho. ¿Qué son los estados vacíos? Son los territorios controlados que las maras y pandillas como grupos y estructuras criminales controlan ampliamente. Y se le llama de esa forma porque el Estado como tal ha perdido legitimidad al no poder brindar la seguridad pública que constitucionalmente la tiene que brindar. Es decir, que ellos tienen un terreno fértil en el cual ya pueden operar una operatividad, una movilidad que les ha permitido una mutabilidad en el tiempo. Pues no, las maras y pandillas no son los mismos grupos criminales de los años 90. Inclusive hubo un punto de quiebre, un punto bien interesante en el 2016, en el cual la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 se unieron, se aliaron para combatir al gobierno. Esto es interesante porque
desde el enfoque de seguridad ciudadana, porque del 2012 no se había visto algo de esa índole, pues, ¿en qué aspecto? Que ellos ya tienen componentes políticos y por eso ya están catalogados como grupos terroristas. Lastimosamente aquí el terrorismo pensamos que solamente es el grupo Hezbollah, Boko Haram. Sin embargo, hay 3 características esenciales para determinar a grupos criminales como grupos terroristas. Uno de ellos es tener poder político. Estos grupos lo tienen. Tenemos inclusive exalcaldes que están detenidos, que han colaborado con ellos. Vemos cómo inclusive inciden en las votaciones. Segundo elemento para ser considerados terroristas es tener poder económico. Lo tienen con las extorsiones. El día de ayer, lunes en la madrugada, domingo en la madrugada, se hizo un operativo en el cual en el centro de San Salvador $25,000 mensuales recibían unos cabecillas, es decir, tienen poder económico. Tercer elemento es el poder de amedrentar a las personas, lo tienen. Hemos visto cómo en el 2012 se tuvo a nivel nacional un paro de labores de los medios de transporte. Hemos visto también cómo en ciertas comunidades inciden psicológicamente para que las personas no salgan de sus casas. Es decir, que esto ya se le conoce como insurgencias criminales. Ya no son unos grupos criminales de esos que se reunían en esquinas a pedir centavos, no son de ese tipo. Una insurgencia criminal es aquella que provoca la guerra de baja intensidad, la cual convive con el Estado, no es una guerra declarada ideológicamente, sin embargo el Estado legítimo le permite operar de forma ilegítima con sus negocios, que son fundados mediante la extorsión. Ejemplo de ello, Operación Tecana. Tenían más de 30 negocios legales. Se detuvieron inclusive a 2 abogados que trabajaban tiempo completo para las maras y pandillas. Es decir, se han dado golpes muy buenos. El fiscal anterior, Douglas, Arpón del Pacífico, Operación Tecana, la operación de fin de año en Santa Tecla, golpearon fuertemente estas estructuras, más que todo la MS-13, porque a nivel del Triángulo Norte es considerada la que tiene mayor robustez, a diferencia de la pandilla 18. Es decir, que no estamos lidiando con delincuencia común. Okay, y solamente para terminar. Quiero tratar de entender, sí. Y en 2016, a lo que quiero llegar, que tuvieron un acuerdo político, por llamarlo de esta forma, entre pandilla 18 y MS-13, para combatir al gobierno. Inclusive en ese año se dieron muchos atentados contra personas que trabajaban en ministerios de seguridad, policías, militares. Es decir, que se debe de cambiar el chip de cómo combatir a estas estructuras criminales. No podemos seguir de la misma forma. Tú estás diciendo de que, y a ver si entiendo bien, que las pandillas están matando menos porque están operando con mayor tranquilidad. Exacto. O sea, no necesitan matar porque están operando con tranquilidad. Exacto. ¿Qué significa operar? Extorsionar, básicamente. Y no solamente eso, ahí se abocan también de cuestiones judiciales, compra de voluntades, ya sea de jueces, policías, políticos inclusive. Tenemos exalcaldes condenados por ello. Ahora, hay un fallo de la Sala Constitucional anterior que ordenó la recuperación de territorio. Sí. ¿Significa eso que el Estado estaría fallando en esa obligación legal? Exacto, está obligado a recuperarlo. Aquí algo muy importante. La recuperación de territorios no se va a hacer de igual manera a nivel nacional. ¿Por qué? Hay zonas en las cuales no se puede llegar a prevenir y que sí es imperante y primordial que se vaya a recuperar. Nuestro territorio es pequeño. La policía rural, cuando fue creada con la finalidad de tratar de incursionar de mejor manera, ya sea tácticamente, operativamente, inclusive el equipo policial que ellos utilizan para adentrarse en el territorio de una manera más factible, la cual obviamente ha seguido operando, pero no tal vez con la preponderancia que tuvo en el pasado. ¿A qué quiero llegar con esto? El Estado debe de focalizar cuáles son los lugares, las zonas marginales, ya sea cantones, ciudades pequeñas o grandes, las cuales se va a llegar a recuperar de forma represiva, porque aquí se habla de la represión como se sataniza de una forma que es increíble, pues, y no debe ser de esa forma. Hay lugares en los cuales es necesario incursionar. ¿No tienes otra forma de...? No, un ejemplo de ello, en el 2010, en Brasil, se recuperó una favela sin necesidad del uso de la fuerza. Solamente cuando llegaron los elementos militares, los narcotraficantes ya se habían ido. Y esa fue una condicionante para que el Mundial se llevara a cabo. Es decir, que voluntad política es la que ha hecho falta aquí en El Salvador. Ok. Julio, ¿cómo ves este análisis de Luis? Bueno, ha hecho, dijéramos, el contexto en el cual se ha venido desarrollando hasta este momento. Yo siento que el Estado tiene, dijéramos, 3 componentes: el territorio, la población y la soberanía, para conceptualizarlo. Si uno de esos elementos no está encajando, entonces hay que ponerle atención para considerar este Estado, en realidad, cómo debe enfrentarlo. Nada, para mí... ¿Será este Estado un Estado fallido?
Bueno, muchos lo pueden considerar. Luis, tú hablaste de un concepto de... Insurgencia criminal. No, del Guerra de baja Estado. intensidad. El Estado vacío. Decir, equivale a... Estado vacío. El Estado fallido es el último estrato, dijéramos ya, de cuando has perdido todo el tema de la institucionalidad. Lo que pasa es que el Estado fallido no solo es de la noche a la mañana. Es decir, hay un proceso hasta llegar a eso, que si no, yo creo que todavía no estamos en ese punto. Pero creo que un problema tan estructural como es la delincuencia, estarla enfocando solo desde el punto de vista represivo, creo que es un error, ¿verdad? Sí, es decir, la represión forma parte en la estrategia de combate a la delincuencia, pero tenés que hablar mucho y fuerte de la prevención. Ok, pero yo tengo todo el derecho como ciudadano de preguntar a las autoridades, miren, en estos 12 años irán de guerra contra la pandilla. No, más. Esto no puede ser ya, solo... 15 años. En estos 15 años, ¿la situación de hoy día es realmente mejor que la de antes? Porque las pandillas están debilitadas y van ya en un camino de extinción. A lo mejor me dirán a 10 años, pero van a algo. No se puede negar la contundencia que ha tenido este gobierno en el tema de la represión. Les ha entrado al grado tal que la reacción ha sido esa cantidad de muertos de policías y soldados, precisamente como una reacción a esa contundencia de la represión. Las pandillas lógicamente han venido mutando, ya su forma de operar no es la de los años 90, donde un grupo de muchachos venía y pedía. Para mí han venido mutando a un grado tal que ya no podemos hablar solo de pandillas, sino de un crimen organizado. Bueno, pero obviamente tendríamos que haber previsto de un principio que esa mutación se iba a dar. Sí. Bueno, lo que pasa es que no la viste venir, creíste que esto fue utilizado demagógicamente en la parte político-electorera, porque todo se ofrecía, porque es un tema que llama la atención, es el principal problema del país, la delincuencia. Y si no lo abordamos con la seriedad que debe de ser, la sociedad también tiene que preguntarse qué estamos haciendo con respecto a este tema. Por supuesto que el primer responsable es la autoridad, pero sin descuidar que tiene que haber también participación ciudadana. Sí, pero la sociedad se pregunta todos los días, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Realmente podemos ser optimistas o no podemos ser? Yo después quisiera optimistas? Tocar cuando hable el periodista, porque también hay que ver la parte jurisdiccional, que en mi criterio es la cereza que le hace falta a este cóctel, porque la impunidad juega el papel, en mi criterio, más importante en este tipo de... Ok, por favor díganme si voy con Jorge inmediatamente o mejor a la vuelta para no cortarlo. Tengan 2 minutos, Jorge. Tu visión. Bueno, yo sí considero que la violencia ha bajado un poco en cuanto a homicidios. Bueno, es algo que usted, Julio, y lo han dicho, ¿no? Sin embargo, considero que la policía, el Estado no está haciendo lo suficiente para poder afianzar el control territorial. Yo tengo entendido de que hay algunos lugares que sí han sido arrebatados por la policía a las pandillas. Por ejemplo, San Pedro Perulapán, Tecoluca, hablando con personas de San Pedro Perulapán, me decían que en ese lugar no quieren agarrar el liderazgo, ningún joven quiere agarrar el liderazgo de la pandilla, porque el que va asomando la cabeza se lo van quebrando. Así, perdón por la expresión, ¿verdad? Y si ustedes ven en las estadísticas, San Pedro Perulapán ha bajado un montón en homicidios en comparación como estábamos en el 2015, 2016. Tecoluca igual, pero con Tecoluca hay que ver ahí otros componentes como mucho enfrentamiento, ¿verdad? Sin embargo, vámonos a Mexicanos. Otros lugares han aumentado. Sí, vámonos a Mexicanos, ¿verdad? Mexicanos es un lugar tan cercano a la capital. Veamos lo que pasó el viernes anterior, 2 estudiantes del ITCA asesinados. ¿Por qué? Porque se metieron a un lugar donde no debían. ¿Y eso qué es? Es control territorial. Sí, pero es que yo entendería, se metieron a la casa de alguien donde no debían. Sí, pero no, pasaron por una calle que no debían, nada más. Pero es que Nacho... esa es la realidad. Esa es la realidad.
anda a meterte a Altavista, y en Altavista, desde que pasás el centro comercial que está ahí, vos empezás a ver a jovencitos que están en este estilo, a la cuadra otro, y es un control tremendo, pues. Muchas veces los motoristas están de acuerdo o son obligados tal vez a colaborarles en ese sentido, y ven que alguien desconocido va en el bus, lo bajan. Eso es lo que pasó con los 4 soldados desaparecidos en Vistalago. Los muchachos no conocían, se subieron a una ruta 29 que no iba a pasar por la Fuerza Aérea. El control de las pandillas hizo que alertar a los demás, y el motorista, entiendo que no tuvo más opción que llevarlos, ¿verdad? ¿Estos muchachos de dónde eran? De Huachapán, de Sonsonate. ¿De dónde eran estos 2 estudiantes de Lidgar? De Sonsonate. Gente que no conoce la capital, y por lo tanto también mucho menos conoce el control territorial que ejercen las pandillas. Ese es un gran ejemplo, lastimosamente, de que el Estado, si bien es cierto, Howard Cotto dice que ha bajado de 24 homicidios en 2015 o 16 a 8, pero la gran deuda es la recuperación de territorios. ¿Cómo podemos hablar de que la violencia ha bajado? El recuperación de territorio y la tranquilidad de la ciudadanía, ¿no? Sí. Pues no se logra. Claro. ¿Cómo podemos pedirle a Altavista, a Las Margaritas, a La Campanera, tranquilidad, si son las pandillas quienes gobiernan en esos lugares? Y están a la par, están ahí, y todo el mundo sabe que están ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué si sabemos que están ahí? No se van a detener. Pero además, Nacho, gobernar en democracia no es fácil. Porque estoy repasado, me pasé. Vamos al corte y volvemos, pues este tema es obviamente muy importante. Recuerda ahorrar energía y agua y guarda dinerito extra ante cualquier imprevisto. Comienza ahorrando donde tu dinero crece con confianza y seguridad. Cuenta de ahorros Integral. Abre más oportunidades. Integral. Hacemos banca con valores. De lo que recibes, guarda un poco sin importar la cantidad para estar preparado cuando lo necesites. Comienza ahorrando donde tu dinero crece con confianza y seguridad. Cuenta de ahorros Integral. Abre más oportunidades. Integral. Hacemos banca con valores. Hay millones de personas que, como vos y nosotros, viven conectados a lo que los apasiona. Ahora contigo, disfruta miles de series y películas en Amazon Prime Video, con el internet que puede con todo. Contrata un plan de 10 megas de internet más cable HD y recibí los 3 primeros meses de Amazon Prime Video, cortesía de Tigo. Luego, por solo $5.99 adicionales al mes directo en tu factura. Contrata ya. Tigo, en todo lo que te mueve. Tu vida no tiene que ser casa, trabajo, casa. ¿Qué te parece? Casa, trabajo, fútbol con amigos, cascada, surf, cocinar, fotografiar, casa. Tu vida no debe ser tan aburrida. Ahora tu mundo se ha vuelto más grande. Nueva Toyota RAV4 2020. Excel Automotriz. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. Perdón, me quedé en el aire. ¿Quería agregar algo? Creo que habrá que en un momento determinado analizar
si en realidad es parte de la recuperación de los territorios, porque hay que reconocer que en algunos están, como muy bien lo dijo el periodista, recuperados, pero hay otros totalmente dominados por las pandillas. Okay. A ver, tú eres político, medio político, pero te gusta el análisis político. ¿Ha faltado fuerza política, decisión en decir, tomar alguna medida? Por ejemplo, hablamos de Altavista. Yo estoy seguro que la población de Altavista estaría feliz si estuviera militarizada Altavista y hubiera un régimen especial en Altavista y en otras partes. Aquí hubo un enlace donde trajeron a Giuliani, ¿se acuerdan ustedes? Y dijo una frase, todo lo que yo les he explicado aquí, dijo, no tiene acción si no hay voluntad política de querer hacer las cosas. Pregunto, porque te digo una cosa, yo creo que el presidente electo va a tratar de hacer cosas totalmente diferentes de lo que se ha dicho hasta ahora. Bueno, eso es lo que espera. Le gusta que todo sea diferente, hasta donde va a ser la toma de posesión. Vamos a ver si en seguridad a lo mejor toma las medidas que otros no se han atrevido a tomar. Además tiene el nivel de popularidad para hacerlo. Pero por lo menos en el plan Cuscatlán yo lo he leído, la parte de seguridad que... Es igual a la otra. Son genéricas, pues decir, de una forma bien romántica se aborda el tema de seguridad, no especificando, no concretizando realmente que se va a atacar de forma frontal a las maras y pandillas. A mí me preocupa esto realmente porque los candidatos no se quisieron embarrar de lleno. Y queda la interrogante, ¿por qué habrá sido? Por incidencia política, por ¿cómo que se pusieron de acuerdo? Voto. Y acá para iniciar de primera mano el gobierno debe de catalogar a estas estructuras como lo son. Pues por ejemplo Estados Unidos lo hizo en el 2012. El Departamento del Tesoro equiparó a las maras y pandillas al nivel de los yakuza de la mafia japonesa, al nivel de los Zetas de México, es decir, y creó la National Force, la cual les permitía un mejor accionar del FBI. Por ejemplo, Costa Rica, en la parte de prevención de este tipo de criminales, ellos tienen un software que se llama AFI, que está conectado en tiempo real con la DEA y con el FBI. Cuando ingresa un indocumentado que tiene vínculos con pandillas, lo detectan en migración. Porque yo te digo una cosa. Es realmente importante. A ver, yo soy de los que creo que no podés seguir permitiendo que muera tanta gente y muera tanto inocente. Sí, o sea, creo que ahí hay un pecado tremendo de las políticas y la sociedad salvadoreña. Porque claro, nosotros estamos viviendo en otra zona más segura, pero el que vive ahí... Pero tarde o temprano te va a llegar esa hora ahí. Pero sí, el que vive ahí se debe estar preguntando hace mucho tiempo por qué no nos protege. Por ejemplo, en la zona porque el Estado no protege. O sea, poner unos policías no significa nada, es un chiste. Por ejemplo, en la zona del Escalón, ya que Julio lo menciona, el año pasado un periódico de aquí de El Salvador hizo un reportaje de cómo la evolución de la extorsión ha venido a zonas del Escalón. Sí. Negocios los cuales antes era inimaginable que tuvieran ese tipo de flagelo. Fusades el año pasado hizo un estudio muy bueno acerca de cómo la extorsión golpea el 80% a la micro y mediana empresa. El 20% son las empresas muy grandes que no logran quizás... dar con la persona idónea para poderla extorsionar, no sufre la extorsión o pueden pagar también una seguridad que permite disuadir el delito. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esto fragmenta, hace que las empresas pequeñas vayan desapareciendo, que la inversión local y extranjera no venga al país. Es decir, y si las pandillas son lo peor para el pobre. La seguridad pública... La pandilla es contra el pobre. Es la piedra angular de la economía de los países. Y nuestro país no va a salir a flote si de este flagelo no se llega a eliminar. Mira, si en este país estuvieran matando y secuestrando poderosos, ya habría un cambio absoluto de la política. Así como pasó en los 90, que así fue como erradicaron ese problema. Habría absolutamente un cambio. No nos vayamos a los 90. Pero como se matan pobres y mueren pobres, vayámonos a finales de los 90, principios de este siglo. Vayámonos a principios de este siglo, de la década pasada, ¿no? Con el auge de los secuestros. Claro. Se logró rapidito. Se logró exterminar o sea, encarcelar mejor, casi todos a las bandas de secuestradores. ¿Pero por qué? Porque estaban golpeando a la parte de gente importante. Sí. Ahora, como toda víctima lamentable, obviamente, pero tenemos que también pensar que muchas veces el pobre no se puede defender. Por supuesto, y lo que decía, para mí las pandillas son pobres depredadores de pobres. Claro, exacto. Porque extorsionan a la vendedora de dulces, a la vendedora de tortillas, al que tiene su negocito de licuados, ¿verdad?
Falta escrúpulo político de los políticos, escrúpulo, no tal vez voluntad, sino que escrúpulo. Pero Sí. ¿por qué? Porque los políticos, todos, desde el alcalde, desde el concejal hasta el presidente, negocian con las pandillas en época de elecciones. Quizá habrá algún que otro alcalde como el de Guayabal, que es pienso yo que es la excepción. Sí, Guayabal y creo que, no sé si Nueva Granada o Estanzuela. Nueva Granada, quienes no negocian con las pandillas, Claro. incluso salen a patrullar armados, ¿verdad? Pero en la inmensa mayoría de los 262 alcaldes creo que negocian a partir del momento en que dan el banderillazo de salida para la campaña, entonces ya empiezan a negociar con el palabrero, mira, déjanos entrar y te vamos a hacer esto, te vamos a dar esto otro. Ospico es un ejemplo muy claro de eso. Todos los candidatos negociaron para entrar a la vía Suchi, ¿verdad? Entonces, si el político no teme malquistarse con el cabecilla, con la pandilla, entonces no va a hacer nada. No. La perspectiva de este gobierno. O sea, está una clase política cobarde. Exacto. No, tal vez no cobarde, sino que inescrupulosa. Inescrupulosa. Cobarde y inescrupulosa. Porque está jugando con la sangre de la gente pobre. No vemos asesinatos en Villa del Mar o aquí en estas residenciales de camino a carretera al puerto. Lo vemos en Mexicano, lo vemos en San Martín, en Panchimalco, porque la gente que Nahuizalco, ¿no? en esa zona puede defenderse. Contrata guardias de seguridad y tiene zonas prácticamente, digamos, de seguridad muy compleja. Pero eso tarde o temprano puede cambiarse la regla. Bueno, es que eso de creer que solo en esas zonas puede llegar la ola, puede seguir subiendo. En la residencial ya ha sucedido que han llegado los pandilleros a querer derribar los portones armados. Sí, yo tengo mis reservas en cuanto a que cambie y la pandilla empiece a tocar al estrato social alto. Y sucede, pienso yo, como pasa con la policía. A los oficiales no los tocan. Y no creo que más de algunos no viven en una zona vulnerable. Veamos a cuántos oficiales han matado. Creo que han matado como a 3. Pero podría llegar a suceder. Por ejemplo, en los 90 nadie vaticinaba que los pandilleros iban a andar a AK-47. Pero yo creo que la pandilla tiene su nivel de inteligencia en ese manejo. Y como tú dices, no tocan donde saben que es más complicado. No tocan oficiales, ni menos oficiales de alto rango, no tocan a gente que pueda ser importante o relevante dentro del país. O sea, eso no lo van a hacer. No actúan como los narcos. Pero podría llegar a suceder. Como fue, digamos. Yo no dudo. Todo puede llegar a suceder, pero por mientras, el problema que tenemos, ahora, la característica de nuestra pandilla es, como dijo Jorge, o sea, son, digamos, depredadores de pobres. Pero yo te voy a decir, la represión que ha habido, por lo menos en este gobierno, ha sido fuerte y contundente. Eso no se puede negar. ¿Y qué tan inteligente? Esa es otra valoración, pero lo que te quiero decir es que hay una pregunta que nos debemos de hacer y tal vez los expertos te lo pueden decir. ¿Por qué lejos de disminuir el ingreso a las pandillas cada vez suma más? O sea, algo tiene que estar pasando. ¿Qué alternativa le estás dando a esa cantidad de gente? Te pongo un ejemplo fuera de San Salvador, en un municipio alejado. ¿Qué alternativa tiene un muchacho que vive una realidad distinta a la tuya y a la de nosotros? Ellos conviven todos los días con ese pacto. Y hay dos formas. O te sumas o te vas, pero no hay términos medios. Entonces, ¿qué alternativa le vas a dar a ese muchacho? Si no hay, y si todavía le metes un ingrediente más, Nacho, aquel que cayó, pagó su pena, y la parte de rehabilitación o reinserción a la sociedad, ¿tú crees honradamente que alguien le va a dar trabajo a una persona que fue pandillero, que mató a X o que extorsionó a X después de que pagó su pena? Honestamente, ¿se le daría? O sea, si no agregas la integralidad del fenómeno, como es la delincuencia, de una sola pata de las 4 que tiene la mesa, por muy que sea de roble, no va a aguantar. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber represión, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber también prevención, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber todo un trabajo, digamos, de mejorar las comunidades, que son caldo de cultivo hoy día para las pandillas. Pero lo que no se puede permitir es lo que pasa, el control territorial. Sí.
Sí, el permanente temor y la inseguridad. Solo te de la pongo para que sociedad. lo pongan los dos expertos. Ya. Se declaró inconstitucional los centros penales. ¿Qué efecto ha tenido? Está declarado inconstitucional el hacinamiento de los... Y han estado cerrando los centros penales. Cerraron ya dos. Están en un 300% Sí, de hacinamiento. Es una bomba de tiempo, que si no le pones la atención va a explotar. Aunque se han hecho, están los programas Yo Cambio, pero es más lo que entra que lo que sale. Esa es una realidad que se termina imponiendo y nos estamos negando a querer aceptar. Y cuando vos haces un planteamiento, crees que es un ataque, crees que estás en contra, y ese es un error de enfoque total. Sí, lamentablemente la reinserción de estas personas, la rehabilitación no es popular electoralmente. Claro. Y me atrevería a decir que quizás este gobierno realmente, hay que hablar muy puntual, ha sido el que más le ha apostado a eso. El programa Yo Cambio, hay que decirlo. Tanto la prevención, la persecución y la rehabilitación son concomitantes, es decir, no se pueden desligar, van intrínsecamente relacionadas, articuladas y deben de trabajarse en constante coordinación. Pero, como lo mencionábamos al inicio, hay zonas en las cuales no se puede llegar a prevenir. Antes Villasuchi era modelo de prevención de la violencia hace 6 años, hoy ya no lo es. Decía el amigo acá que San Pedro Perolapán ha disminuido bastante la criminalidad, pero el Morazán ha migrado y antes no existía. Es decir, que viene siendo un efecto dominó. Lo que se está logrando nada más es un desplazamiento del delito y está migrando, está creciendo en zonas en las cuales antes no existía como tal. Por eso es importante tratar de focalizarlo. La voluntad política, muy bien lo explicaba Julio, no ha existido. Se ha visto de carácter electoral, como me conviene, voy a proponer esto, la mano dura, mano súper dura, y en el Triángulo Norte sucedió lo mismo. En Guatemala y en Honduras, según los estudios que hizo la ONU, se recrudeció la violencia. Los centros penales se convirtieron en centros logísticos de la inteligencia y los cabecillas. Pues. Hasta ahora, con las medidas extraordinarias, lograron golpear fuertemente a la logística que tenían ellos de inteligencia. Okay. Quería preguntarle por los desaparecidos. ¿Qué cifra manejan ustedes o qué es lo que ustedes ven en relación a los desaparecidos? La policía los minimiza normalmente señalando de que la mayoría aparecen o otros se van a Estados Unidos. Es bien ambiguo. Pero pareciera, digamos, que es más preocupante que eso. Yo comparto la opinión de la UCA, ¿verdad? Han bajado los homicidios, pero parece que los desaparecidos van en aumento. Si lastimosamente en El Salvador no hay una organización, una institución que contabilice o que lleve un registro bien hecho de las personas que son reportadas como desaparecidas. Y volvemos, en el tema de los desaparecidos, volvemos al componente de control territorial. Mucha gente desaparece porque ingresa a territorio que no debe. O sea, si yo vivo en Santa Tecla, donde la pandilla MS controla, o por lo menos hay presencia de pandilla MS, todo Santa Tecla, pero si yo voy a Altavista no salgo. ¿Por qué? Porque me piden mi DUI, me van a ver a dónde vivo, tal vez ando vendiendo, ganándome la vida, o reporteando, en mi caso no, pero me desaparecen, pues, ¿verdad? Volvemos al control territorial, ¿verdad? Miremos el caso de las personas de la familia Pimentel. La familia Pimentel, bueno, yo tengo mi sospecha de que pudo haber pasado algo similar, pues, ¿verdad? Acordémonos que en Chalchuapa es la pandilla 18 la que tiene mayor control. Y estas personas fueron privadas de libertad en un lugar donde el control territorial de la MS es fuertísimo, ¿verdad? Los desaparecidos están íntimamente ligados a este problema de control territorial, ¿verdad? ¿Cómo vamos a paliar ese problema? Es el gran reto. Si no hay una coordinación entre las instituciones que ven encargadas del combate, por ejemplo, ni siquiera en las estadísticas te pones de acuerdo. ¿Quién tiene la razón? Fiscalía tiene un número, policía tiene otro número y medicina legal tiene otro número. Es clave, no hay director de medicina legal. Hasta este momento no hay director de medicina legal. Te puedes esperar. Bueno, habrá que preguntarle políticamente. Pero hay algo que yo sí te quisiera resaltar. Si no se ataca directamente, un delito tiene 2 etapas. La fase de investigación, donde solo participa fiscalía y policía,
y la fase de judicialización de ese delito. Cuando vos ves que capturan 50, 60 de un solo, pregúntate cuántos quedan detenidos. Exacto. Y pregúntate que cuando regresan al mismo lugar donde fueron, llegan más envalentonados. Entonces, ¿cómo le puedes pedir vos a la población, mire, vaya a declarar, si ellos saben que más tardan en entrar que en salir? Entonces viene un temor en la población, dicen, no, yo no voy. O te vas al extremo del garantismo, donde pones a la víctima con el victimario para que declare. Hombre, sí, creo que debe de haber un sentido común. Correcto. En la racionalidad de cómo debe de darse. Si esto no se da, así captures 1000 diarios, si no llegas a una condena, no va a haber ejemplarización y por lo tanto no va a haber una coordinación. Vamos al corte, ya volvemos. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. El verano extremo 1 regresa cargado de premios. Gánate uno de 10 Toyotas Rush al armar la palabra Dynamax. O gánate uno de los 500 cupones de combustible al armar la palabra 1. Este verano. Vamos todos a uno. Este verano, únete al Rally Turístico, donde tu reto es vivir la aventura y emoción. Captura tus mejores momentos y compártelos en redes sociales con el hashtag El Salvador Travel para ganar estadías y vales de consumo en restaurantes. Haz tu propio rally y visita tus destinos favoritos. O viaja gratis en nuestros buses saliendo del Ministerio de Turismo. Infórmate de fechas y condiciones en elsalvador.travel Pleca Rally o llama al 914. Te invita Pueblos Vivos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Disfruta de tu tiempo hasta donde quieras, utilizando los canales digitales del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Señores, ¿qué está pasando con las víctimas? ¿Estamos atendiendo a las víctimas? Tú hablabas, digamos, los daños psicológicos que producen este tipo de hechos. ¿Qué pasa con las víctimas? No, la atención no se le da realmente. Nada. Inclusive los desplazamientos forzados, hasta hace poco el gobierno los ha reconocido como tal. Antes trataba de utilizar el lenguaje para distorsionar lo que le llamaba movilidad humana. Sin embargo, Cristosal, que ha sido una ONG que se ha abocado mucho a ese estudio, el año pasado hizo uno muy bueno en el cual reflejaba que el 96% de las personas decían que se iban por las maras y pandillas. Un ejemplo muy puntual que ese yo lo viví inclusive el año pasado con una municipalidad, con una alcaldía, en un trabajo de prevención de la violencia en la cual las familias afectadas, nosotros trabajábamos con estas personas, los despojaron de su vivienda, de todo, porque si se querían quedar en su vivienda tenían que tener, o sea, iban a ser abusados sexualmente hasta el esposo de la señora por los pandilleros, para formar parte de la pandilla y seguir viviendo en el hogar el cual poseían. Sin embargo, como no aceptaron, al día siguiente tenían que irse, sin nada. Y la casa ahora obviamente es casa de Destroyer en el oriente del país. Es decir, esto está pasando, pero no se ve en los periódicos.
no lo refleja la estadística de la lista de los por homicidios. temor, Pues. porque nadie lo dice. Es bastante invisible la extorsión. O sea, la gente sufre callada. Pues tenemos el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. Eso no es por gusto. Obviamente el presidente Donald Trump, con justa razón, está dándole un límite de tiempo al Triángulo Norte para que obviamente implementen unas políticas criminales que sean viables en el tiempo y que sean a mediano plazo por lo menos, pero vemos todo lo contrario. El presidente elegido realmente no ha montado una postura, no ha tenido una postura sobre la seguridad. Los que están actualmente le recriminan que por qué está atacando a los emigrantes, y realmente el problema nuestro no lo hemos visto como tal, pues no se le ha dado la atención como se debe. Por ejemplo, en la reinserción hay muchos criminales, como lo dicen muchos psiquiatras, que son personas que ya han llegado al punto que se le conoce como el no retorno, no tienen rehabilitación. ¿Qué hacer con estas personas entonces? Su deformación de la conciencia es tan grande de las atrocidades que han cometido que ya no pueden llevar una vida tan normal. Lo que pasa es que se necesita un equipo multidisciplinario de diferentes profesionales que puedan atender en su labor a cada víctima, a cada familia, pues, y ese tejido humano se ha descuidado ampliamente. Atención de víctima, Jorge. Bueno, voy a retomar un poco lo que decía el amigo acá. Estados Unidos tiene parte de la responsabilidad de que muchos salvadoreños estén yendo hacia ese país. ¿Por qué? Porque por muchos años Estados Unidos ha tirado dinero para El Salvador, pero no ha sido capaz, desde mi punto de vista, de supervisar que esa ayuda vaya a donde debe ir, ¿verdad? Pasó o está pasando como sucedió con los acuerdos de paz. ¿Se acuerdan que después de los acuerdos de paz hubo mucha plata? ¿Verdad? Al soldadito, y lo digo con mucho respeto, esa palabra, ¿no? Al soldado se le metía 3 semanas a un oficio, a sastre, a mecánico, obra de banco, albañil, y ya salía listo para reinsertarse a la sociedad, desmovilizado. Igual pasaba con la guerrilla, ¿no? Con los guerrilleros. Está pasando lo mismo con las pandillas. La plata viene de Estados Unidos, viene de otros países, pero ¿qué es lo que sucede acá? Todo ese dinero es malversado. Al pandillero o en la comunidad lo que hacen es montar un cibercafé o un saloncito con unas cuantas computadoras, unas cuantas semanas de instrucción y ya lo sacan como formados. Y no es cierto. No es cierto. Estas personas salen a lo mismo porque no salen capacitados lo suficiente para poder obtener un empleo. Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de corrupción. Un ejemplo, el más reciente, hace como 2 semanas, un oficial de policía chocó un carro, iba borracho. Es de los 322 carros que donó una fundación estadounidense. ¿Qué dijo Howard Cotto cuando lo recibió? Que iba a servir, esos vehículos iban a servir para incrementar el patrullaje en diversas zonas, para mejorar la investigación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué un oficial ganando $2,000 no puede comprar su vehículo? Esa es corrupción, Nacho. Claro. Esa es corrupción. Sí. Es por mencionar un ejemplo. Preguntémonos a dónde están los drones que donaron hace poco, o bueno, hace como 1 o 2 años. No se ve, por lo menos yo no sé qué se está haciendo con esas donaciones. La policía tiene un grave problema de corrupción. ¿Y con qué fondos se maneja la policía? Con mucho de la cooperación internacional. Me decía un juez, pregúntese por qué la policía solo pide carros y capacitaciones en el exterior. ¿Por qué? Porque los carros son para los jefes, pues. Y las capacitaciones en el exterior no mandan al policía que está allá por Jocoro o Chilanga. Mandan al oficial, al mismo que ha tenido ahí un montón de capacitaciones. Esa es corrupción, Nacho. Y Estados Unidos tiene culpa, tiene responsabilidad en eso. ¿Por qué? Porque como no ha supervisado bien esa ayuda, eso no ha tenido los efectos esperados. Ahora tenemos caravanas de salvadoreños buscando un mejor lugar donde vivir, porque las pandillas no han bajado su operatividad en muchos lugares. Ya la gente perdió la esperanza y se va. Y si a esto le agregas... Bueno, normalmente la ayuda internacional nunca se termina viendo.
Pero mira, si esto además le agrega que volvemos al mismo punto, al tema territorial. Si la gente se va no porque se quiera ir, pues. Entonces, ¿quién se quiere ir para un país donde tiene primero problemas de idioma, discriminación? Ese sueño americano no creas que muchas veces se convierte en pandilla. Es decir, el calvario que viven nuestros compatriotas allá no es fácil. Y es más, nosotros nos mandan 5,000 millones de dólares al año. Eso es la cuarta parte del PIB nuestro, del presupuesto nuestro. O sea, la incidencia que tienen, pero no creas que nuestros verdaderos héroes que están allá, que son los que han mantenido este país, económicamente hablando. Pero agregarle una cosa más. Cuando se habla de reinserción, si no hay una verdadera motivación y fiscalización de la reinserción, no sirve de nada. ¿Por qué razón? Porque ellos saben perfectamente que con una extorsión que hagan en un día ganan lo del mes que podían ganar con un trabajo honrado. Entonces, con esas realidades es con las que te enfrentas. Entonces, pelear, decir, bueno, yo me voy a tirar 30 días trabajando de 8 a 4, ¿verdad? Para ganar ni siquiera el salario mínimo, ponerle $300, y en una extorsión se pueden ganar 500 o 600 dólares. ¿Qué crees que haría si no hay una fiscalización, si no hay un seguimiento a ese proceso? Entonces el problema no es solo de soplar y hacer botellas, el Jorge, problema un tema estructural que para mí me parece fundamental. En la pasada elección se habló de la palabra auditoría de gestión, que es lo que nunca hemos hecho en El Salvador. Aquí uno todos los días escucha un programa nuevo y otro programa y otro proyecto y uno dice, bueno, ¿y qué? No hay un seguimiento. Pareciera que todo se desvanece finalmente, pero el dinero entra, ¿ya? Yo no estoy acusando que robo directo, pero obviamente que es posible pensar eso, o que se lo roban, o que simplemente son tan ineficaces los que hacen las cosas que al final no sirve para nada. No, y es interesante porque, por ahí ejemplo, está un problema fundamental. Sí, el barómetro de impunidad de Latinoamérica cataloga Honduras y El Salvador, que por eso no han progresado en combate a la delincuencia. Y es claro, tenemos un expresidente condenado a 10 años, ¿sabes? Claro. Tenemos a otro huyendo en Nicaragua. Es decir, que han amasado muchísimo dinero que pudo haberse invertido inclusive en la parte tecnológica, porque la tecnología para las autoridades es clave. Aquí lamentablemente todo recae en la policía, porque son los más visibles en la parte de la persecución. Pero no solo son la policía el responsable del tema de la delincuencia. Exacto, por ejemplo, nosotros ya trascendimos a la seguridad pública. Esto hay que darle un enfoque de seguridad ciudadana, en el cual entran otros actores, gobiernos locales, ONG extranjeras. Por ejemplo, el BID a veces entrega mucho dinero para programas de prevención porque no hay de dónde agarrar, por llamarle de esta forma, y lo que a veces donan o lo poco que hay, obviamente la abyecta corrupción la tenemos en el país, pues, y aquí es clave donde se debe de, esas auditorías son importantes, pues, fortalecer las instituciones. A la Fiscalía, por ejemplo, para el presupuesto este año, disminuyó. Y la Fiscalía sí es la que también está de la mano con la policía, es decir, ¿cómo es posible? ¿Tú sabes cuántos casos tiene un fiscal? No, 200. Sí. Te puedes imaginar durmiendo en el suelo. ¿Cuántos casos va a tomar un fiscal realmente en serio? ¿Cuántos puede tomar en serio? Esas son las realidades que tenés que poner encima de la mesa para, si no entendés y no querés entender el problema, no puedes plantear soluciones. Tengo que ir al corte, ya volvemos. Nuestros repuestos hicieron lo imposible, devolverle la vida a este carro. Junto a unos especialistas automotrices, trabajamos para restaurar este carro y enseñarte la calidad de nuestros repuestos. Prueba superada. Detrás de un gran repuesto estamos nosotros. Econoparts, siempre las mejores marcas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas.
Por 30 años, su centro de confianza. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, voy a hacer una aclaración, y no es que me la pidió Julio. Julio fue subdirector de la policía al inicio de la policía. No le vayan a culpar ustedes, digamos, de que él ha sido el causante de lo que está pasando. Vamos a donde Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Bueno, dicen y mucho, buenas noches. Hay varias preguntas interesantes e importantes. Dice el señor Minero Ramos, el avance de las maras en el territorio es palpable. Las privaciones de libertad, desaparecidos van en aumento a la luz del día. Antes estudiantes de tercer ciclo y bachillerato, hoy universitarios, afirma el señor Minero Ramos. Alberto López dice, con todo lo que tiene el gobierno, sí se puede entrar. Lo que pasa, no hay voluntad para hacer tales operativos. Si el ejército recuperaba pueblos tomados por el FMLN, que esos eran enfrentamientos de miedo, ¿qué les detiene 10 mareros en una colonia? Reinaldo Palencia dice, ¿ustedes creen que el control territorial de las pandillas ha llegado hasta el nivel de Somalia de hace algunos años? Herbert Martínez dice, este nuevo gobierno no va a hacer nada, Nacho, no sean ingenuos. Sergio Mayén dice, si nosotros como ciudadanos comunes sabemos a dónde es peligroso, ¿qué será que la inteligencia del Estado no actúa? Pregunta, o más bien aporta Ángelo, dice, la seguridad no se va a mejorar mientras los policías nivel básico ganen poco. Mientras las jefaturas no sean cambiadas y profesionalizadas, son los mismos desde los acuerdos de paz y mientras no se trabaje en el mejor activo humano que tenemos, los jóvenes. Dice Julio, ¿será que la desaparición de los estudiantes sea por tráfico de órganos? ¿Qué medidas debe de tomar la Universidad de El Salvador ante este flagelo? Bendiciones. Carlos Trujillo dice, el tema del control de pandillas en barrios y colonias es fácil de resolver. Lo único es que los gobiernos no lo quieren. La solución no es portones por ahí, portones por allá. Enrique Peralta dice, ¿qué opinión les merece los programas PATI? Ana de Magaña dice, el señor Giuliani sugirió sistema de videovigilancia nacional. Entre más pronto graben un crimen, menos se deberá llamar a alguien para que testifique. El uso de la tecnología es importante en estos casos, dado el miedo que existe de atestiguar. Ismael Recinos dice, lastimosamente es constante que los policías conduzcan no solamente vehículos, sino también armas de fuego en estado de ebriedad. Se necesita depurar a los corruptos. Jaime Carballo dice, los países, o más bien saluda primero, buenas noches, dice, los países latinoamericanos son per se corruptos. Para ustedes, ¿existe algún tipo de esperanza con todo lo que el nuevo gobierno ha prometido? ¿O tendremos más de lo mismo, aunque se oiga como eslogan mi pregunta? Y finalmente, Edwin Segovia dice, los tres panelistas se dedican solo a criticar y no a aportar. ¿Alguna solución para este gran problema, señores? ¿Qué opinan de la gestión de la Dirección General de Centros Penales? Vamos al estudio para las respuestas de los señores panelistas. Aportados. Señores, sí, claro que hemos aportado. Yo creo que la Dirección General ha hecho muy buenos aportes. Pasa que el tema es tan estructural. Bueno, querías un aporte, yo te diría, bueno, ¿por qué no se estudia en realidad fuertemente en la focalización de los estados de sitio en aquellos lugares donde no está? Claro, sí, pero ahí se toca muchísima fibra óptica donde hay que tener mucho cuidado en el planteamiento. ¿Por qué? Porque se atenta contra los derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? Si no existen los derechos. O sea, ¿qué derecho fundamental tiene una familia pobre que vive en estos barrios? ¿Qué derecho fundamental? Lo que pasa es que hay más componentes políticos. Al revés. Sí, pero es que no es tan... Es más eso. Bueno, porque hay alcaldes que han colaborado en ciudades con pandillas y por eso es que no se hace nada. Hay políticos involucrados, pues hay que hablar las cosas como son y es cierto. No lo puedo negar de que no pueda existir. O sea, ¿cómo este señor de Atiquizaya es, no? ¿El alcalde? No, de Guayabal. De Guayabal.
¿Cuánta gente tiene ese señor? Pero es la excepción. Tiene los mismos, entiendo que tiene los mismos que puede tener cualquier municipio. 6 policías, una patrulla de soldados combinada con ¿Y por qué con 6 policías el señor puede hacer, digamos, lo que no puede hacer el Porque el alcalde, bueno, tiene voluntad de combatir ese problema. Pero es tiene que voluntad. las cosas, Nacho. Aquí, y la ciudadanía no me va a dejar mentir ni tú. Hay veces que, y estoy hablando de los buenos policías, no de los malos policías, que en el ejercicio de eso cometen una infracción, lesionan a un delincuente probado en un bus. Sí. El delincuente va para afuera y se queda jalado el policía. ¿Qué crees que le mandas en ese mensaje? Sí. Bueno, si yo veo que están cometiendo delito, mejor me hago el maje, porque si no yo me voy a quedar ahí adentro. Sí. O sea, nos vamos a los extremos. No podemos ser racionales en el comportamiento para poder... Yo creo que la moral hay que levantarla. No hablamos de impunidad, porque esa es otra cosa. No hablo de sicariato, que esa es otra cosa. Pero yo creo que el buen policía, que hay muchos buenos policías, y también deben haber la mayoría. ¿Ah? Y también deben haber muchos corruptos. No lo niego, pero ¿sabes qué es lo que hace falta? Ejemplarización, porque por unos malos están catalogando toda una institución que se merece el respeto en este país. Pero es que mira, es una cosa básica para cualquier Estado. Las fuerzas de seguridad y el ejército se vigilan permanentemente. Hay inspectorías, sí, ahí están. El problema no es de ley. Preguntémonos quién es el inspector ahora. No sé. Ahí. No, y la clave de tarea es. La clave de lo que mencionaba Julio, que el uso de la fuerza se sataniza de una manera tan grande y la policía... Necesito hacerle alguna pregunta rápida para responderle a la gente. Lo de Somalia me llama la atención. Lo de Somalia, sí. ¿Estamos llegando al nivel de Somalia? Desde el 2012 se cataloga que estamos equiparables a nivel de Somalia, Irak y Siria. A nivel internacional la ONU lo ha decretado. Sin embargo, que ellos tienen una guerra declarada, nosotros no. Por eso preocupa ampliamente. Y no nos podemos conformar, hay que ser muy mediocres para decir estamos mejorando en seguridad solamente con lo que tenemos hasta ahora. Es decir, debemos aspirar a algo mejor, obviamente, pues a la recuperación de territorios, como decía Julio, porque dicen que no aportamos. Ese es un aporte grande, se debe focalizar, ir a incursionar en combinación ejército con policía. Dijeron ahí que en la guerra se dio ese fenómeno. ¿Te acordás que existía CONARA, que es la Comisión Nacional de agarraban un territorio e inmediatamente llegaban todos los servicios básicos, acercaban, pero solo llegas un día, 24 o 72 horas y después te va, vuelven horas. Hay que darle continuidad, la cosa que hace mal que estábamos hablando antes. El programa PATI, ¿qué opinan? Yo creo que ya no existe eso. Ya no existe. Ya no. Ok. Depuración, corrupción, había esperanza en el nuevo gobierno, que pueda hacer las cosas diferentes. Bueno, lo que yo he leído del plan es más de lo mismo, pues sin embargo hay que darle beneficio de la duda, pues no siento que no podemos entrar en un discurso confrontativo, no es adecuado y yo creo que vale la pena hablar lo que está... y además tiene el derecho a gobernar, claro, lo vamos a medir por resultados. Claro, realmente los resultados de seguridad no van a ser inmediatos, inclusive la solución no va a ser en 5 años. Esto está demasiado... Si alguien cree que a partir del 1 de junio se acabó aquí la delincuencia, la economía, esto no se reactiva, Nacho, por decreto, sino hay que crear las condiciones para la seguridad y para reactivar la economía. A ver, alguien dice el caso de las cárceles, ya hablamos de las cárceles y se dijo que realmente ahí había un avance sustantivo. Es que parece que había alguien interesado en que dijéramos eso, sí, está claro, lo habíamos dicho antes. Esto se soluciona, que mientras ganen poco la PNC, mientras ganen poco los policías no va a haber solución. Eso es un razonamiento que mientras ganen poco los agentes policiales. Porque tienen razón. Yo creo que esa es una cuestión que el gobierno debería tocarnos. Mira, no es posible y no es que tenga nada contra estas personas que trabajan como gestores de tránsito, pero no es posible que un gestor de tránsito gane $590 por estar dando vía, haciendo lo que un semáforo hace. Y un policía está ganando $350. ¿Cuánto gana un policía? Creo que no llega ni a los 400. Ya con los descuentos por ahí más o menos. No, pero el sueldo, ¿cuánto es? Sí, casi alcanzando los 500 creo, pero con los descuentos ya obviamente... No llegamos a los 500. Espérate, 400. Por ahí si vos supieras el índice de rotación... ¿Y el bono más el bono?
seguridad, el impuesto. Ahí se ha dado ciertos... No, por eso, cada pero, 3 meses, si no me equivoco. el policía gana 400 más 300 de bono. Podría ser, pero yo me atrevería a pensar que no llega a 500. Y el bono no es mensual. Pero además el asunto nivel de riesgo, es decir, bueno, el riesgo que corre un policía... O sea, ganaría 500 por ahí andar. Por ejemplo, Costa Rica gana $1,000 un agente policial. Tienen que mejorar, obviamente. Ahora, Nacho, pero yo creo que más importante, darle casas. Seguridad social, ciudad policía. Tiene que darle casas. Pero más que eso. Fracasó. No, pero te puedo decir, mira, si vos le garantizás que tiene acceso a la educación, a la salud y a una buena pensión, puede darse el tema, pero no puedes comparar, sin ser peyorativo, con los demás trabajos. Sí. El riesgo que corre un policía versus otro tipo de trabajo y que ganan mejor que... Yo creo que también tiene que motivar profundamente a la reflexión en priorizar este tipo de actividades, ¿verdad? Preguntate el nivel de rotación que tiene la policía y es alarmante. ¿Por qué se va muchos policías? ¿Por qué? Porque tienen que buscar no solo su seguridad, sino donde les paguen mejor. Bueno, a ver, don Roberto Carlos Ramírez dice, don Nacho, Santa Ana, Guachapilín, 10 policías para 6 cantones, imposible. 5 de descanso y 5 de turno. Y a esos 5 hay que restarle el que se enfermó, el que pidieron de apoyo para reforzar otro puesto. No pueden estar los 5 patrullando. Y lástima que no nos tocó tiempo para redefinir el nuevo rol de la Fuerza Armada, que es un tema que deberías de tocarlo. Vamos a tocarlo. Que hay que darle una nueva... Lo invito nuevamente y tocamos ese tema. Julio, muchísimas gracias por estar esta noche, muy amable. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente creo que ha sido muy importante los aportes que ustedes han dado. Porque ha habido aporte aquí, ¿no? Ha habido análisis, el análisis de aporte. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.